Bien, bueno, como para terminar con cónicas, para finalizar, ya las cónicas las hemos visto todas. Y aparte de eso, puedo decir lo siguiente, como estamos hablando de geometría, de la materia de geometría analítica, entonces podemos decir que desde un punto analítico, se pueden definir, las cónicas como curvas, ajá, como curvas que responden en forma general, le vamos a poner, no, que responden a una ecuación de segundo grado de la forma, y ahora desde un punto de vista analítico. Y ahora voy a poner de la siguiente forma. Entonces, era A, así, X cuadrado, más B, XY, más C y al cuadrado, más DX, más DX, más EY, más F, igual a 0. Bueno, esa era la ecuación que hemos visto para cualquier tipo de cónicas. Esa en general, en general. Entonces, entonces voy a especificar esto, es decir, voy a decir que los valores que adoptan A, B, C, D, E y F, ¿no? Los valores que adoptan determinan, ahora voy a poner, determinan el tipo de cónica, muy bien, y su posición en el plano. Entonces eso es muy importante. Desde acá salen todas las cónicas, todas. Y de acuerdo con los valores que tienen A, B, C, D y F, me va a determinar el tipo de cónica y aparte cuál es su posición en el plano. Entonces se tienen que dar las siguientes características. A ver, yo te voy a dar algunas. Siguientes características, veamos. La primera característica que tiene esto es que, bien, entonces empecemos. A, B y C, A y B y C, bien, no pueden ser simultáneamente a veces nulas. Porque, no, voy a poner así, porque estaríamos hablando de una recta. Y que eso ya lo habíamos visto, ecuación general de una recta. O sea, la ecuación general de una recta tiene esta forma. Tiene hasta aquí. Esa es la ecuación general de una recta. Esa es la ecuación general. No sé por qué se me salió de acá. Ahí está. No pueden ser simultáneamente nulas porque estaríamos hablando de una recta. Entonces, bien. Segundo. Ahí, listo. Segunda característica. Bueno, siguiendo con A, B y C. Entonces, al menos uno
de los valores de A, B o C, alguno de los valores, es distinto de 0. Para que sea una cónica, por lo menos alguno de los valores de A, B y C tiene que ser distinto de 0. Bien, otra cosa, ya que está el B. Entonces, al término B, al término B, X, no, perdón, no, porque es así. Términos B, X, Y, se lo llama, y lo voy a poner entre comillas, término rectangular de la ecuación. Hemos visto en todas las ecuaciones que inicialmente hasta ahora hemos considerado B igual a 0. Es decir, que las cónicas se grafican en un sistema de coordenadas cartesianas normales. Llámense normales que no hay ningún tipo de giro o de giro. Sí hay desplazamientos horizontales y verticales, pero no hemos visto por ahora, vamos a ver si llegamos, solamente el término B, X, Y aparece cuando nosotros giramos el sistema de coordenadas cartesianas rectangulares un cierto ángulo. O sea que hasta ahora lo hemos considerado como igual a 0. Entonces, podemos decir lo siguiente. Cuarto. Bajo estas consideraciones, podemos expresar la forma general de una cónica de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a poner 2 puntos y voy a tomar esto que está acá, esto que está aquí, y lo voy a colocar ahí. Bien, pero ¿qué voy a hacer? A este valor lo voy a sacar. Entonces, esa es la expresión de una cónica como lo hemos estado viendo hasta el momento. Entonces, aquí puede ocurrir lo siguiente. Voy a seguir con esto. Ups. A ver, bien. Entonces, decimos, ya habíamos dicho de que si A, B y C son igual a ceros, es una recta. Entonces, ahora tenemos que decir lo siguiente. Entonces, si vamos a ponerlo así. Si A y C son distintos de 0,
y se cumple. Que A es igual a C, ¿está bien? A es igual a C, coma, la cónica será una circunferencia. Esto yo ya se los adelanté, nada más que se lo estoy armando ahora para que lo sepan. Entonces, estamos así. Primero y fundamental, esta es la ecuación de la cónica. Segundo, que nosotros vamos a considerar este término igual a 0. O sea que me va a quedar así. Tercero, A y C no pueden ser igual a 0. No pueden ser igual a 0, porque si fuesen igual a 0 tendríamos la ecuación de una recta, que es lo que habíamos expresado acá. Muy bien. Ahora, si A es igual a C, la cónica será una circunferencia. Vamos a ver, por ejemplo, y lo vamos a ver con ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer así. Por ejemplo, bueno, y acá yo les voy a colocar un ejemplo de, por ejemplo, de una circunferencia. Sería de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a suponer, sería así. Por ejemplo, 5, vamos a ver, 5x al cuadrado tiene que ser A igual a C. Muy bien. Ojo que yo les puedo decir, y bueno, ¿por qué no establece usted la ecuación de una circunferencia? Y esto lo estoy haciendo yo ahora, o sea, se me está ocurriendo. 5x al cuadrado más 5y al cuadrado. Bueno, y el resto puede ser menos 10x, por ejemplo, más 15y menos 24 igual a 0. Bueno, ahí tendríamos nosotros teóricamente la ecuación de una circunferencia. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque el término que acompaña x cuadrado y el término que acompaña y cuadrado son distintos de 0, pero aparte de eso son iguales. Vamos a ver, voy a copiarlo, voy a ir acá al GeoGebra y vamos a ver, listo, y ahí tenemos la circunferencia. ¿Está? Entonces, esa sería la ecuación de la circunferencia. Bueno, perfecto. Bien. No lo voy a copiar y pegar las cuestiones para que veamos que realmente es así. Bueno, vamos a seguir nosotros ahora. Bueno, Profe, sí. buenas tardes, profe. ¿Podría hacerme el favor de subir un ratito? Por lo que entré recién y quería ver desde el principio, le saco foto y así no interrumpo más. Esto lo voy a bajar, así que no se preocupe. ¿Ah? Gracias, profe. Lo voy a bajar. Y traten de venir a tiempo, porque si no se rompe lo que yo estoy explicando. ¿Ah? Sí, no, lo que pasa es que yo esperaba que usted me aceptara. Estuve a tiempo, pero bueno, se atrasó. Gracias, Bueno, profe. veamos. Ahora, ¿qué pasaría? Puede ocurrir ahora que también A y C son distintos de 0. Vamos a poner ahí. Si A y C son distintos de 0, muy bien, son distintos de 0, tal que el producto de A por C sea mayor que 0, ¿eso qué significa? Y bueno, que los dos son positivos o los dos son negativos, o sea que los dos tienen el mismo signo. Lo que tiene que ocurrir es que
A por C sea mayor que 0. Entonces, en este caso, la cónica es una elipse. Vamos a poner no, representa a una elipse. Bien, por ejemplo, y vamos a hacer un ejemplo. Bien, una elipse. Y vamos a ver un ejemplo, voy a tomar esto. Bueno, a ver, se tiene que cumplir que el producto de los dos sea mayor que 0. Bueno, acá, por ejemplo, puede ser, pero ¿qué pasa? Solamente si A igual a C. O sea que aquí yo puedo empezar con 5 también, le vamos a poner, qué sé yo, 3. 3. Veamos, 5x cuadrado más 3. No, voy a hacer porque si no después voy a decir que todos empiezan con 5. Empecemos con 3 y acá le voy a poner un 2 porque 3 por 2 son 6, es mayor que 0. Y bueno, para no hacerlo igual acá, le vamos a poner, qué sé yo, 24. Tiene que ser 6 tiene que ser múltiplos de 6. Ya les voy a decir que hay algunas trampas. Generalmente tienen que ser múltiplos. A ver ahí, ¿qué me daría? Y acá sí son 3 por 6, 24. Y acá yo le podría poner, con 24 estaría, porque son 6 por 4, 24, pero le voy a poner algo redondo. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, a ver, voy a tomar esto. A ver qué me da. Voy aquí. Opa, ¿y a dónde estoy? No tiene color. A ver, este lo voy a eliminar. A ver de nuevo. Capaz que habría que ponerle 24, a ver. Pero me tendría que dar una elipse. No me lo da con color. Y si yo 3x cuadrado más 2y cuadrado, no, pero está bien. Más 6y. Y a ver si acá le pongo. A ver. No me lo toma el gráfico. Lo voy a probar llevándolo con la calculadora. A ver. ¿Qué dije yo? Que era 3x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 24x más 6y más 60 igual a 0. No me toma como elipse. Y a ver si yo acá le coloco... Puede ocurrir, ¿eh? A ver acá, si le pongo menos 24. Ahí está. Ahí está, entonces, bueno. Tienen que ser múltiplos, el término independiente. Fíjense que yo acá son todos múltiplos, todos los números son múltiplos de 3 o de 2. Esa es una de las trampas, o sea, uno puede inventar su elipse, pero tiene que dar cuenta, fíjense que son todos múltiplos de 3, de
de 3, de 2, si, de acuerdo con nosotros que elijamos los términos cuadráticos. Por ejemplo, puede ser múltiplos generalmente de 3, en este caso. De todos modos, no les voy a pedir que inventen ustedes una elipse, pero se puede ir haciendo. Bueno, entonces fíjense que característica lo que estamos viendo, que el producto de A por C es mayor que 0. En ese caso es una elipse. Cuando A es igual a C, es una circunferencia. Y ahora, ¿qué pasaría cuando A por C es menor que 0? Entonces, aquí voy a poner esto. Si A por C son distintos de 0, hasta que a producto A por C es menor que 0, entonces la cónica es una hipérbola. Es una hipérbola. Bueno, a ver si inventamos una hipérbola. Y veamos, tiene que ser el producto de los dos, tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Ahí está. A ver, voy a utilizar, en vez de 2, puedo utilizar 4. 5. Y a ver. 24, a ver qué sale de acá. A ver, veamos. Entonces, esta la voy a eliminar. Y ahí está la hipérbola. ¿Está? Fíjense que lo único, no le cambié demasiado los términos ahora, sino que directamente le puse unos que eran positivos y otros negativos y ya me dio una hipérbola. Bueno, ¿y qué pasaría cuando para una parábola, bien, uno de ellos, A o C, tiene que ser distinto de 0, igual a 0. En ese caso, nosotros tenemos una parábola. Por ejemplo, vamos a ver, se pueden dar distintos casos para la parábola. Entonces, vamos a colocar ahí. Sí. Vamos a ver, sí. Por ejemplo, si A es igual a 1, estamos diciendo ya que B es igual a 0. Entonces, si A igual a B1. Y se pueden dar varios casos. Yo le voy a dar uno de tantos. Y C es igual a 0. La cónica representa a una parábola. Bien. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar, si tomamos aquí, vamos a ver, si tomamos esta, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo había dicho que A es igual a 1 y que C es igual a 0. Y ahí va a ser, veamos si es posible esta. A ver, veamos. Sí, me da una parábola. A ver, veamos. Esta la vamos a borrar. Y fíjense que ahí está la parábola. Por supuesto que hay que después determinar cuáles son las directrices. Pero ahí está la ecuación de la parábola. ¿Lo ven? Entonces, bien.
Ustedes en los apuntes que yo les pasé, les hice un gráfico en donde en ese gráfico, ustedes tienen todas las posibilidades. Apenas vean ustedes la ecuación y ya decir, bueno, esto corresponde a una circunferencia, una hipérbola, una elipse, una parábola, con todas las condiciones que se tienen que cumplir. De acá, las que tienen más consideraciones esta, la parábola, porque puede ocurrir que aparezca y cuadrado y no el término x cuadrado. Pero bueno, acá yo les di un ejemplo. Muy bien. Fíjense que en todos estos casos, yo repito, el término de b, este va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque las cónicas se pueden representar en un plano, en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares normal. Es decir, se pueden producir desplazamientos horizontales o verticales, pero no inclinaciones de los ejes. Si es posible, porque después de esta unidad, no sé si iremos a llegar, nosotros estudiamos algunos casos de cuando se comienza una rotación, pero por ahora vamos a considerar otra forma de determinar, bien aquí, otra forma de determinar la cónica determinar la cónica que se obtiene, la cónica expresada en forma general es a través del cálculo del discriminante. Bien, veamos. No sé si está esperando a alguien para entrar. Bueno, es el discriminante. Vamos a ver qué es lo que significa el discriminante. Para ello, voy a considerar la expresión de la cónica, pero utilizando toda completa, el b, aquí. O sea, a mí me dan esta ecuación y yo digo, bueno, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué no determina usted la ecuación de la cónica en función del discriminante? Vamos a ver cuál es el discriminante. El discriminante es parecido, es similar. El discriminante es parecido cuando nosotros trabajamos con una ecuación de segundo grado. Hay un cierto desarrollo, pero yo acá se lo voy a dar directamente. Entonces, le voy a decir que el discriminante de es igual a b cuadrado menos 4 por A por C. Perdón. 4 por A por C. Eso que ustedes ven ahí, eso se llama discriminante. Es el discriminante. Bien, y aquí puede ocurrir lo siguiente. Lo voy a colocar acá a continuación. Bueno, veamos. Fíjense que está involucrado el valor de B. Perfecto, entonces veamos. Bueno, acá puede ser que D sea menor que 0. D, que es el discriminante, es menor que 0. Si D es menor que 0, yo lo que voy a obtener es una elipse. Puede ser que el discriminante sea igual a 0. En ese caso, yo voy a tener una
parábola. Y puede ocurrir que el discriminante sea mayor que 0. Y en ese caso yo voy a tener una hipérbola. Bien, una hipérbola. Bueno, solamente puedo determinar estas tres: elipse, parábola e hipérbola. Vamos a ver un ejemplo, cómo se utiliza esto. Bien, a mí me dan la ecuación de una parábola, la ecuación de una cónica, de la siguiente forma. Veamos. Lo tengo que sacar en función del discriminante, 3x al cuadrado, por ejemplo, más 4 y al cuadrado más 36x 26 igual a 0. Bueno, muy bien. Tenemos este ejemplo. Entonces ahora me dicen, bueno, a ver, ¿por qué no calcula usted, por qué no me dice qué tipo de parábola es? Bueno, entonces vamos a utilizar el discriminante. Veamos. Ahí. Bueno. Entonces, veamos. Decimos, lo voy a tomar de aquí. Ahí está. Pic. Bueno, entonces esto, bien, fíjense que antes de arrancar con esto, yo acá tengo 3 por 4 son 12. 12 es mayor que 0. Significa entonces que teóricamente sería una elipse. ¿Sí? Bueno, veamos si es cierto. Se tiene que ser una elipse. B, si yo observo acá que es el valor xy, no está, por lo tanto es igual a 0. Bueno, el valor de esto es 4 por el valor de A. Y bueno, ahí tenemos que A es igual a 3. 4 por 3. Y aparte de esto, nosotros lo tenemos que multiplicar por C, que es 4. ¿Ah? Bien. Entonces, esto es igual a menos 4 por 3 son 12, 4 por 2, ¿cuánto es? 48. O sea que es 48 menos 48. Es menor que 0, entonces significa que yo acá tengo una elipse. No hay que confiar con esto. No hay que ser tan confiado, porque esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, vamos a ver la gráfica. Vamos a corroborar. Bien. Entonces, esto lo voy a sacar de aquí. Vamos a corroborar. ¿Y qué pasó? Ahí está. Sí, señor. Es una elipse. Sí. Vamos a ver, para que no quedemos conformes. Voy a tomar todo esto de nuevo. Ajá, muy bien. Bien. Bueno, acá vamos a cambiar. Bueno, acá vamos a colocar, por ejemplo, a ver, 7. 7 por 2, 14. Entonces, 7 por 2, 14. Menos 14. No. Sí. Sí. Le vamos a agregar un poco de pimienta a esta.
porque si no nos mal acostumbramos. Bueno, ahí aparece entonces un término B, que eso no lo teníamos en cuenta antes. Entonces, y aquí le vamos a poner I al cuadrado. I al cuadrado. Bien, I al cuadrado. Cuando son giros, estos términos tienen que ser no muy grandes. A ver, qué sé yo. Ahí está. Bueno, vamos a ver ahora. Discriminante. Bueno, acá tenemos, fíjense que aparece el término en B. ¿Está? Entonces, como sale el término en B, que vale menos 14, y acá lo voy a poner. Entonces, voy a hacer así. Ahí. Bien. Y aquí vamos a poner ahí. Bueno, menos 14. Bueno, luego decimos que es menos 4 por A. 4 por 7. 4 por 7. Y luego tenemos por C. Y también es 7. Bien, perfecto. Esto no va. Vamos a ver qué resulta de esto. Y bueno, tenemos 14 al cuadrado. 14 por 14 es 196. Y ahí tenemos 4 por 7, 28. 7 por 8, 4 por 7, 28. 7 por 7, 49. Y esto creo que es. Pero vamos a hacer así, mejor, porque a esta hora 4 por 7 por 7. 190. Exacto. 196. Pero a ver, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y 14 al cuadrado. 14 elevado al cuadrado. También me da 196. Ah, bueno. 196. Bien. Da cero el discriminante. 196, entonces esto va a 0. Esto significa que tenemos una parábola. Muy bien. Como les dije, es una condición necesaria, pero no suficiente. Vamos a ver qué pasa y qué pasaría, no sé si me lo va a dar esto, con el término XY, que es la que significa que hay una modificación. A ver, esto lo voy a borrar. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Fíjense, es rara la parábola, pero ¿qué ha pasado acá? Al tener nosotros un término B, donde aparece XY, el sistema de coordenadas cartesianas que tenemos acá, que la normal, ha sufrido un giro. Ha sufrido un giro. O sea que al girar, el eje de la parábola ha quedado en una cierta, con un cierto ángulo respecto al eje original. Esto no lo hemos visto todavía, pero para que ustedes vean que cuando aparece el término B, significa una rotación de los ejes. Lo más importante acá que podemos decir es que se trata de una parábola. Bueno, veamos ahora otro caso. Vamos a hacer otro caso. Voy a tomar aquí. Para que ustedes no se queden con las dudas. Bueno, habíamos dicho, veamos. Vamos a colocar otro. A ver, vamos a empezar así. X cuadrado. También le vamos a colocar, bien, un término rectangular.
Es decir, que la próxima parábola también va a estar girada. Entonces, aquí le vamos a poner... ¿Por qué? ¿Por qué le puse signo negativo? Porque recuerden que A por C, para la próxima, ¿no es cierto? Teóricamente es una hipérbola. Tiene que ser menor que C. 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, más 4. Bueno, veamos qué sale acá. De la misma forma que pasó anteriormente, aquí tenemos que B vale menos 1. Bueno, menos 1. Menos 4 por A. Perdón. Lo puse mal ahí, porque ahí está la ecuación. Aquí tendría que ser. Ahí. Bueno, entonces ahí menos 1. Elevado al cuadrado. Bien. Menos 4 por A, que vale 1, y por C, menos 4 por A por C, y por C, que vale, el valor de C, que vale, perdón, estoy A, B, C, que vale menos 3. Voy a poner entre paréntesis. Creo que está bien ahí. Bueno, esto no va. Bueno, entonces acá tenemos 1 por un lado, menos por menos más, 3 por 4 son 12. Entonces quiere decir de que esto es 13 y que es mayor que 0, lo que significa que se trata de una hipérbola. Hipérbola. Bueno, veamos si es cierto. Como esto. Vamos acá. Bueno, va a salir una hipérbola media rara. Ahí lo ven. Es una hipérbola como las que se ve en cálculo 1, cuando ustedes calculan asíntotas. Cuando empezaron a calcular asíntotas, bueno, esta es clásica, en donde hay acá, habría una asíntota oblicua. ¿Ah? Y esa asíntota oblicua para nosotros sería una de las asíntotas que le corresponde a las hipérbolas. ¿Ah? Que recuerden que tienen dos. Pero a su vez el eje X y Y se encuentran girados un cierto ángulo porque tendrían que pasar por aquí, por este vértice, y después tendríamos otro que es perpendicular a este. ¿Por qué se debe esto? Porque tenemos el término XY, que es el término rectangular. En realidad no interesa, para este caso lo que yo estoy viendo es, si bien no hemos hecho el análisis con ese término, lo que estamos verificando acá es la utilización del discriminante para poder observar cómo, digamos, cuáles son las cónicas que aparecen a partir de la ecuación general utilizando el discriminante. Ojo que yo les dije que esto es una cosa que es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué será eso que es una condición necesaria, pero no es suficiente? Veamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí, vamos a ver. Otro ejemplo. Veamos. Vamos a colocar acá 4. Le voy a agregar un término en XY, minúscula.
Bueno, más y al cuadrado menos 6x, le podemos poner más 3y, bien, más 2 igual a 0. Bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Fíjense que si nosotros acá tenemos A y C, 4 por 1, 4. Teóricamente es una parábola, porque 4 es mayor que 0. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Bueno, tenemos que aplicar el discriminante. El discriminante acá es distinto. El discriminante que tenemos acá, que es distinto de... Aquí, distinto de 0. B es distinto de 0. ¿Y cuánto vale? Esperen, voy a hacer así. Esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces esto vale menos 4. Que es B. Bien. Y acá dice que es menos 4 por A. 4 por 4. Por 1. ¿Eh? 4 por 4 por 1. Para ver con qué nos encontramos aquí. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. 16 menos 16 es igual a 0. O sea que, teóricamente, a ver, teóricamente corresponde a una parábola. Bueno, hasta acá estamos bien. Podemos decir que estuvimos bien. Entonces, tomo esto y lo vamos a ver, lo vamos a verificar. Sacamos esto que está acá. Ups, ¿qué pasó? Fíjense el resultado. Dos rectas paralelas. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo fue esto? Y esto se debe a que, si bien nosotros consideramos la ecuación de una recta, perdón, de una cónica, a través de la expresión general, definimos un discriminante. Viendo este método, nosotros podemos determinar las cónicas, es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque si bien acá nos dio igual a 0, como una parábola, y no se dio el caso, parece que son dos rectas paralelas. Y ustedes van a decir, y bueno, profe, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces ustedes tienen que tomar sus conocimientos matemáticos y hacer lo siguiente. Esa es la ecuación general. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. De la ecuación general, la voy a repetir acá abajo. No la veo muy bien esta. No la veo muy bien. A ver qué se puede hacer acá. Por ejemplo, primero voy a tomar esto, que es un trinomio. ¿Ah? Bueno. Y en el otro lado voy a sacar factor común aquí. Voy a sacar factor común 3. Si saco factor común 3, fíjense que voy a sacar de estos dos nada más. El 2 lo voy a dejar afuera. Le saco factor común. ¿Y qué me va a quedar? Esto. Aquí me va a quedar 2. Me va a quedar 2. Y como este es positivo, se mantiene menos por menos más, menos, y acá me va a quedar menos así. Bueno. Entonces, volviendo acá, volviendo,
aquí. Este es el cuadrado de un binomio, porque es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. O sea que aquí sería, ¿qué me quedaría? A ver, lo voy a mirar arriba y tendríamos 2x, 2x menos y. Bien, pero aquí lo que yo tendría es que esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto sería el cuadrado de un binomio. Bueno, muy bien. Menos 3 por x menos y más 2 igual a 0. Bueno, está complicado. 2x menos y elevado al cuadrado. A ver, es lo mismo decir. Esperen que voy a tomar esto, porque si no se me va a borrar. Es lo mismo decir. Es lo mismo decir 2x menos y por 2x menos y. Y usted va a decir, bueno, ¿cómo se da cuenta de esto? Porque yo voy llevando, fíjense, los términos que sean similares, ¿no? Para poder sacar factor común. A ver, aquí puedo hacer lo siguiente. Acá dice 3 veces 2x menos y. Pero yo voy a decir, bueno, 3 veces, es decir, una vez, como es signo negativo, menos 2 veces el mismo paréntesis. Ahí. Es decir, menos 2 paréntesis menos un paréntesis son menos 3 paréntesis, que es lo mismo que estaba ahí. Hice esto ¿para qué hice esto? Para sacar factor común. A ver, ¿qué voy a sacar factor común? Voy a reemplazar esto. Bueno, ya veo uno por lo menos. Entre estos dos términos, entre ese término y ese término, voy a sacar factor común 2x menos y. O sea, voy a hacer esto. Profe, si sacamos... Espere, ahora espere que estoy analizándolo. Deme 2 segundos. Deme 2 segundos. De ahí saco y llego. Ahora, dígame, ¿qué pasó? No, que quería preguntarle que en vez de abrirlo en -1, -2, el -3, ¿por qué directamente no se saca factor común con el término que ya tenía antes? ¿Entiende? No. No se puede. Sí o sí se tiene que abrir así. No, porque fíjense qué pasa ahora. Si yo entre estos dos saco factor común, entre estos dos, ahí, por eso puse el 2, entonces este acá me va a quedar menos 1. Fíjense que tengo dos corchetes iguales. Este corchete de acá y ese corchete de ahí, ¿o no? Esos corchetes están en dos términos, por lo tanto los puedo sacar factor común. Saco factor común. Entonces, ¿qué voy a sacar factor común? El corchete. Entonces me va a quedar lo siguiente. A ver, ¿cómo lo saco? Esto voy a poner aquí. Y lo tomo esto. Bueno, saco este corchete de acá. Y lo voy a poner acá afuera. Bien.
y entonces significa que este corchete de acá se va. Acá me queda 2 nada más. Uy. A ver. Ahí está. 2x menos y. Ajá. Bien. Es decir, en definitiva, está bien. En definitiva, saqué factor común esto, o sea que en definitiva me va a quedar así. Para ordenarlo un poco, lo voy a poner acá. Voy a sacar ese paréntesis. Voy a dejarlo así, entre paréntesis. Bien. Voy a dejar entre paréntesis. ¿Qué va a quedar entre paréntesis? Bueno, 2x menos y menos 1. Y esto se va. Por otro paréntesis. Y en ese paréntesis que voy a tener 2x menos y menos 2. Bien, perfecto. Ahí me queda así. Entonces, esto permite 2 tipos de soluciones. Permite 2 tipos de soluciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las soluciones? Que uno sea, que el primero sea igual a 0, que eso es igual a 0. Si esto igual a 0 multiplicado por el resto me va a dar 0. O que esto sea igual a 0. Entonces, fíjense que ¿qué tenemos ahí? Bien, voy a ir acá a la gráfica de esto. Voy a sacar, limpiar esto que está acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la primera expresión y la voy a graficar. Una recta. Bueno, voy a tomar la segunda expresión y la voy a graficar. Tengo otra recta. O sea que queda el resultado 2 rectas paralelas. Entonces deja de ser ese resultado, deja de ser una cónica. Entonces, definitiva, el uso del discriminante es útil, ¿sí? Útil, pero tiene que ir acompañado de una gráfica. O, en su defecto, decir, ¿es una elipse? Muy bien, es una elipse. Tomar esta ecuación y hacer el desarrollo que sabemos hacer nosotros, organizando dos binomios, cuadrado del binomio, igualando a 1, y ver si se verifica que la expresión que yo obtengo de acá se corresponde con una elipse, porque puede ocurrir que no sea así. El resultado pueden ser 2 líneas paralelas, puede ser un punto o puede ser una línea nada más. O sea que puede ser cualquier caso. Bien, y con eso terminaríamos todo lo que es cónicas. O sea, cónicas ya hemos visto de dónde provienen, hemos visto las características, hemos visto las cualidades, los componentes, el tipo de expresión y terminamos con esto de que se puede expresar en forma general a través de una cuadrática y a través de esta cuadrática, de acuerdo con el análisis que hemos hecho acá, se puede obtener el tipo de cónica y la posición en donde se va a encontrar. Siempre por ahora nosotros hemos considerado que vamos a trabajar en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en donde no se ha producido ningún giro, o sea que se encuentra en estado original. Bueno, muy bien, muy bien.
Luego ya comenzamos con la otra unidad, que son coordenadas polares y ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a empezar con las coordenadas polares. Coordenadas polares ustedes las deben haber visto un montón de veces, que se da acá por el hecho que nos va a servir para parametrización. Entonces, todo punto que se encuentra en un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares, por ejemplo, acá nosotros tenemos este sistema ortogonal de referencia, este que está aquí. Nosotros podemos considerar, por ejemplo, un punto cualquiera en el primer cuadrante, segundo, sea donde sea. Punto cualquiera. Bueno, entonces ese punto que yo lo voy a llamar punto P. Aquí. Lo voy a llamar punto P. Bien. Va a tener dos coordenadas. Una coordenada X y una coordenada que va a ser Y. A ver, estoy viendo, esperen un segundo, que estoy viendo las herramientas que tengo acá. Voy a cambiar. Voy a ir a geometría. Bien, entonces acá voy a hacer lo mismo. Voy a considerar un punto P cualquiera que se encuentre, como en este caso, en el primer cuadrante. Dios. Bien. Y este va a tener dos coordenadas según el eje X y según el eje Y. O sea que vamos a tener ahí. Es decir, voy a tener una ordenada, que es este valor vertical, y va a tener indudablemente una abscisa, y que va a ser la horizontal, o sea, la distancia respecto al origen del sistema de coordenadas. Entonces, también lo vamos a poner así. Bien, y vamos a poner lo siguiente. Aquí lo vamos a referenciar. En realidad, vamos a poner X. No me toma. Bueno, vamos a poner así, con mayúscula. Ahí, sí, y este va a ser Y. Bueno, ordenada y abscisa del punto P. Ahora, lo que yo voy a hacer es trazar un vector desde el origen del sistema, este que está aquí. Vamos a colocar la letra O. Ese es el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Y voy a trazar un vector desde ese punto hacia el punto P que nosotros hemos determinado. Ahí está. Ese OP que ven ustedes ahí se llama distancia dirigida o radio vector o un segmento dirigido, que me está determinando la distancia entre O y P a través de una magnitud de tipo vectorial. Aparte de eso, ese radio vector forma con el eje de las X, a ver si puedo establecer acá, con el eje de las X un ángulo. Veamos si lo puedo definir. Un ángulo. Ahí está ese ángulo, que acá, bueno, de 38 grados, que eso no es necesario. Le vamos a poner el nombre alfa.
Bien, un ángulo alfa. Entonces quiere decir que voy a tener, esto lo voy a tomar así y lo voy a llevar a mi hoja, porque ya están los elementos. Bien. Bueno. Bien, entonces, voy a tener que el punto P respecto a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales o rectangulares se define con mayúscula con XY. Pero aparte yo he definido dos elementos. Un elemento que es el radiovector. El radiovector, en algunos textos ustedes lo van a ver con R, pero por lo general se utiliza la letra Rho. Vamos a hacer así, que son dos elementos, que va a ser Rho, que es la longitud del radiovector, y luego un ángulo que ahí yo lo llamé alfa, puede ser alfa, tita, pero en el texto, bueno, yo le voy a poner alfa porque está alfa. Y un ángulo alfa, que es el ángulo que forma el radiovector con el eje de las abscisas, el eje de las X. Entonces quiere decir que yo he definido, si yo lo defino a las coordenadas del vector x, y, estoy utilizando un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Si yo utilizo ρ y alfa, estoy utilizando un sistema de coordenadas que es polar. ¿Y cuáles son las relaciones entre uno y otro? Bueno, muy bien, vamos a ver entonces cómo hago para pasar de un sistema a otro. Ahora, ojo, lo que tenemos que tener en cuenta, generalmente el módulo del vector, del radiovector, me lo dan, o lo voy a tener que calcular, pero el ángulo siempre se va a tomar desde el eje de las X y en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Cuando yo lo tomo en ese sentido, en el sentido opuesto a las agujas del reloj, voy a considerar de que el ángulo va a ser positivo. Si yo lo mido en sentido contrario, el ángulo va a ser negativo. Pero siempre lo voy a considerar positivo. O sea que siempre ustedes van a medir el ángulo a partir del eje positivo de las X y a partir de ahí van a empezar a girar alrededor del origen del sistema de coordenadas en el sentido contrario de las agujas del reloj. Eso tiene que estar perfectamente claro. Entonces podemos establecer nosotros una relación entre coordenadas rectangulares y polares. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que nos dan el valor del radiovector y el ángulo. Por lo tanto, tengo que observar el dibujo. Entonces yo tengo formado aquí un triángulo, que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo yo puedo aplicar todas las propiedades trigonométricas, inclusive el teorema de Pitágoras. Entonces, yo primero voy a definir X. X en este triángulo, que es el rectángulo, tenemos definido alfa. Entonces, tengo que determinar cuánto vale este valor, esta distancia, la distancia X. Entonces, X, como va a ser la proyección del vector sobre el eje de las X, podemos decir entonces que, por un lado, voy a tener que X es igual a ρ por coseno del ángulo
alfa. Y de la misma forma, para calcular el valor de I, que es el valor de la ordenada, entonces I va a ser igual al valor de ρ por el seno de alfa. Entonces, si a mí me dan el valor del radiovector y el ángulo, yo puedo encontrar cuáles son las coordenadas cartesianas, porque aplicando esta ecuación voy a encontrar los valores de X y de Y. Muy bien. ¿Cómo sería al revés? Yo sé los valores de X y de Y y tengo que calcular cuánto vale alfa y cuánto vale el valor de ρ. Bien. Si es el valor de ρ, vamos a ver, y nosotros consideramos un triángulo rectángulo, no es otra cosa que la hipotenusa. Por lo tanto, podemos decir que, se lo voy a dar directamente así, que el valor de ρ es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora sí he tenido la posibilidad de poder encontrar el valor del radiovector utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien, conociendo X e Y, indudablemente. Ahora, ¿cómo? Sí. Ahí en el punto de origen 0, 0, no alcanzo a ver los ángulos. Es uno solo nada más, el ángulo alfa. Alfa, perfecto. ¿Y ρ dónde está? Es la distancia entre 0 y P. Y P. Gracias. Vamos a hacerlo así, para que no haya dudas. Vamos a poner ahí. A ver si está acá. No, no está acá. Entonces lo vamos a poner ahí. Entonces, ahí estaría. En otros textos lo van a ver como R, ρ, no es lo mismo. Bueno, y para encontrar el valor de alfa, voy a tener que relacionar la ordenada con la abscisa y lo único que lo puedo hacer es a través de la tangente. Por lo tanto, podemos decir que alfa es igual al arco cuya tangente es el cociente entre y x. Bien. Y con eso, listo, ya no hay más secretos con respecto a esto. Ahí tenemos la relación entre uno y esto. Podemos hacer algún ejemplo. Por ejemplo, encontrar las coordenadas del punto, Bueno, vamos a hacer coordenadas del punto, vamos a poner, veamos, P igual. Bueno, veamos, por ejemplo, 2 y pi. ¿Dónde estaría pi? Ahí está. Cuando ustedes ven ahí, dice, bueno, perfecto. El profe acá está en coordenadas polares. ¿Sí? Coordenadas polares. O sea que yo lo voy a tener que encontrar en coordenadas cartesianas. ¿Cuál voy a utilizar de las dos expresiones? Voy a utilizar esta que está acá. Bueno, si lo copio, lo pego ahí. O sea que tengo que encontrar el valor de X y tengo que encontrar el valor de Y. Entonces digo, bueno, X es igual a ρ por el coseno de alfa. Entonces decimos, bueno, esto es igual a ρ, vale 2,
por el coseno de pi. Bien, coseno de pi, o sea que es coseno de 180 grados, ¿verdad? Coseno de 180 grados. Bueno, si se acuerdan ustedes en la circunferencia trigonométrica, vamos a hacer una para hacerlo rápido, ¿no? Voy a copiar una. Podría ser en el GeoGebra, pero a ver si hay alguna. Acá está. Seno, coseno, sí, este me sirve. Y lo voy a pegar ahí. Bueno, no se ve muy bien. No se ve muy bien esa. A ver, veamos. Acá está. Seno. Bueno. Aquí está mejor. Bueno, perfecto. Veamos, ¿a qué voy? Seno es, acá hablamos de coseno. Coseno es este en verde, es la representación gráfica del coseno de un ángulo. Por lo tanto, si digo coseno de 180 grados, quiere decir que el ángulo es el que va partiendo, ¿cierto? Parte desde acá, desde la parte horizontal, gira en el sentido contrario de las agujas del reloj y es un medio giro, o sea que acá estaría de 180 grados. Por lo tanto, el coseno arranca aquí en 1, porque la circunferencia trigonométrica vale 1. A medida que me voy desplazando hacia la izquierda, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Se hace este segmento, se hace cada vez más chico. Llegamos a un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Y luego comienza a hacerse más grande respecto a la X negativa. Entonces, de forma tal que al llegar a 180 grados, que es el ángulo de pi, va a valer menos 1. En definitiva, coseno de pi, coseno de 180 grados, es igual a menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 por menos 1 igual a menos 2. Ya tengo el valor de X. El valor de X. Bueno, vayamos al valor de Y. Bueno, Y es igual a ρ por el seno de alfa. Es igual entonces a 2 por el seno de pi o de 180 grados, pi en radianes, 180 grados en el sistema sexagesimal. Bueno, veamos, seno. Seno es esta longitud. Esta longitud. Cuando arrancamos acá en el eje X, el seno vale 0 y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esta longitud va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta llegar al seno de 90 grados que vale 1. Luego, para pasar al segundo cuadrante, el seno comienza a disminuir, disminuir, disminuir. Fíjense que ahí se hace cada vez más chico hasta llegar a 180. En 180 grados el seno vale 0. Por lo tanto, el seno de 180 es igual a 0. O sea que 2 por 0 es igual a 0. Y ya encontramos el valor de Y. Encontramos el valor de Y. Entonces, por último, el resultado de todo esto es un punto P que es de coordenadas menos 2, 0. Listo. Y ahí tenemos las coordenadas del punto, pero en el sistema cartesiano. O sea, nos dan el polar al cartesiano. Y eso es indudable que está bien esto, porque si el ángulo θ es de 180 grados, quiere decir de que el valor este va a ser negativo, menos 2. ¿Sí? Yo sé que va a estar sobre el eje
menos 2, 0, va a estar sobre el eje de las X. Bien, veamos ahora qué pasaría. ¿Qué pasaría si me dice, bueno, mire, vamos a hacer uno sencillo. Encuentre las coordenadas del punto P y ese punto P podemos hacerlo. Pasaría si es menos 1, 1. Entonces te dicen, bueno, yo ya detecté que está en las coordenadas cartesianas. Voy a pasarlo a polar. Entonces tenemos que contar esto que está acá. Sumamente fácil. Bueno, veamos. Vamos a ver cuánto vale el radiovector. ¿Ah? Vamos a ver cuánto vale el radiovector. Aquí, en este caso, no lo voy a... Bueno, sí, lo voy a hacer ahí. Igual. Bien. No, iba a hacerlo rápido, pero digo, no, mejor lo vamos a hacer bien. Entonces, x cuadrado vale menos 1. Bien, menos 1. Esto va a estar elevado al cuadrado. Y este va a ser más 1 elevado al cuadrado. Más 1 elevado al cuadrado. O sea que va a ser negativo exponente par, resultado positivo, 1 y 1 más 1 son 2. O sea que este va a ser igual. No lo voy a dejar así, raíz de 2. ¿Listo? Ahí ya sé que el módulo, el radiovector tiene como módulo, es decir, como longitud, igual a raíz de 2. Bueno, ahora vamos a ir a cuánto vale alfa. Yo acá estoy viendo si x vale menos 1 e y vale 1, voy a estar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. ¿Ven? Sí, muy bien. Entonces acá va a ser arco cuya tangente es, esto es una tontera ponerlo así, pero vamos a ver, es y, ¿cuánto vale 1? X vale menos 1. Entonces, voy a seguirlo así, es igual al arco cuya tangente es menos 1. Vamos a ver qué dice la calculadora. Vamos a ver qué dice mi calculadora, que no es muy... Entonces voy aquí, inversa, tangente, ¿de qué? De menos 1. Ups, no, perdón, no. Dios, veamos. De nuevo, inversa, tangente, así voy a hacer yo. Menos 1. No sé por qué no lo toma. Bueno, no, pero no lo toma ahí. No lo estaría tomando. A ver, de nuevo. Creo que es al revés. Esta me da dolores de cabeza. Entonces voy a hacer menos 1. 1 negativo. Inversa, tangente, ahí está. Igual a menos 45 grados. Bueno. Ojo, menos 45 grados. Si es menos 45 grados, en realidad lo que me está diciendo, fíjense este dibujo, así, la calculadora lo que me está haciendo es, me está tomando este ángulo, es decir, desde el eje X negativo hasta el valor del radiovector. Pero a mí lo que me interesa es en sentido contrario. O sea, yo tengo que ir de acá para allá. Desde aquí para allá. Entonces, si acá es menos 45, tengo que ver cuánto es lo que vale. Entonces, lo que yo tengo que hacer es
restarle a todo el valor de 180, le tengo que restar los 45. O sea que son 180 menos 45 y el ángulo es de 135 grados. Listo. Y este, 135, no, y acá sería 180 menos 45. Bien. Entonces, en definitiva, conclusión. La calculadora me está dando lo más fácil para la calculadora. No se toma el trabajo de medirme el ángulo desde el eje positivo de las X en el sentido contrario del reloj hasta llegar al valor del radiovector, sino que me toma el camino más corto, pero ese camino más corto no me sirve. Entonces me dice, mira, vale menos 45. No, pero yo quiero el valor positivo, por lo tanto a los 180 le resto el 45 y me va a quedar 135. Entonces significa que, ya les voy a decir, vamos a verificarlo esto, significa que P y va a tener como coordenadas, voy a colocarle raíz de 2 nada más, no, para hacerlo exacto, raíz de 2 y acá punto y coma. Como me lo estaba dando, fíjense que acá lo trabajé con pi, con radian. Entonces el 45 es pi sobre 4. Entonces yo voy a tener un pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4. Entonces yo voy a tener aquí 3 pi sobre 4, que es 135 grados. Es lo mismo. Pero como ustedes ya seguramente han pasado del sistema circular al sexagesimal, no van a tener problema con esto. Entonces, vamos a hacer así. Voy a quedar acá el graficador. Voy acá y voy a colocar un ángulo. Tiki, tiki, tiki. Esto que es la geometría. Bueno, miren. Voy a colocar aquí el punto que me dieron. Punto P igual a, era menos 1,1. Ah, me faltó el paréntesis. P igual. Ahora sí. 1. Bueno, ahí está. Le voy a aumentar un poquito la escala porque se ve muy feo. Ese es el punto. Bueno, muy bien. Yo voy a trazar acá un punto, el centro, el origen del sistema, que sería 0, 0. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Lo que voy a hacer es trazar un radiovector entre esos dos puntos. Radiovector. Entre esos dos puntos. Veamos una cosilla. Veamos la raíz de 2. ¿Cuánto da? A mí me gusta ponerlo en 1,4142. Bueno, vamos a ver cuánto mide esa distancia. Desde ahí hasta ahí. 1,4 aproximadamente, pero quiere decir de que está bien. O sea que está bien. El radiovector a mí me dio raíz de 2, 1,41. Acá me dice que es 1,4. Perfecto. Vamos a ver el ángulo. Bueno, acá tienen dos cosas, dos cositas. Cuando yo utilizo la calculadora, voy a colocar este ángulo, este punto acá como referencia y otro punto acá como referencia. Ahí. Nada más que como referencia. Entonces voy a definir el ángulo que me da la calculadora.
Entonces, es el ángulo que me da la calculadora, pero con signo negativo, porque me lo toma desde este eje hasta el radiovector. Yo lo que necesito es el ángulo que va desde el eje X en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta encontrar el radiovector. Entonces yo quiero este ángulo. Y es de 135 grados. Le voy a sacar el 0 porque para que ustedes vean bien. Esperen el de acá. Si me sale O. Vamos a sacar el nombre. A ver. Bueno, no, lo que pasa es que no se ve el 135, si no lo veo al 135. Pero está ahí. Lo puedo mover. Muy bien. Y el 45. Ahí está. Entonces, en realidad, este que está aquí, no me da, bueno, bien. Este ángulo es de menos 45. ¿Por qué? Porque la calculadora lo que hace, mide desde el semieje negativo hasta el radiovector. A mí me interesa el otro, de acá para acá. Por lo tanto, por eso siempre, fíjense que midió 135. ¿Y cómo hice para encontrar el 135? Resté 180 menos 45. Bueno, como esto es interesante, considero que es interesante, sí lo voy a colocar ahí, aquí. Para cuando ustedes estudien, vean ahí. Y cuál es el ángulo que nosotros consideramos. Perfecto. Bien. Bueno, ya habiendo aclarado esto, que lo más importante acá es el ángulo, tiene muchas aplicaciones. Muchas aplicaciones. Por eso vamos a empezar realmente con lo más importante, que se llama coordenadas paramétricas. Coordenadas paramétricas y curvas planas. Podemos también trabajar con coordenadas paramétricas y curvas en el espacio, pero ahora lo vamos a hacer con curvas planas. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Cuando yo tengo una función es una relación en donde tenemos dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Eso lo han estado viendo desde que empezaron el preuniversitario. Entonces te decía, bueno, entonces para graficar una función cualquiera, ya sea una función lineal, una polinómica o aquella, una más compleja, ustedes expresaban la ecuación. Y entonces decían, bueno, muy bien, entonces la ecuación de una función es y igual a f de x. Perfecto. Entonces, cuando ya tenían esa función y f de x, después de decir, bueno, se trata de una función de dos variables, y a ustedes le daban la ecuación, entonces podían tener, por ejemplo, qué sé yo, una ecuación de este tipo, una función cualquiera, o sea, me voy a inventar una,
por ejemplo, puede ser igual 3x al cuadrado, qué sé yo, más 2x más o menos 10. Bueno, entonces, ¿qué pasaría esto? Bueno, cuando ustedes entonces iban a una gráfica, entonces iban a una gráfica, que decían, bueno, esto lo voy a graficar, y que lo que hacían, iban a algún graficador, por ejemplo, como este que está acá, y decían, bueno, yo voy a hacer una gráfica. Bien. Y tenemos una parábola. Bueno, ahí está, tenemos una parábola. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos solamente dos variables. O sea, tenemos una y una x. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir lo siguiente, bueno, voy a esta función igual a f de x, le voy a agregar un parámetro. Entonces yo voy a hacer así. Déjenme ver aquí. Voy a decir, bueno, tengo una función igual a f de x de modo tal que x, puedo hacer así, ¿cierto? X, de modo tal de que x es función de un parámetro que yo lo voy a llamar t. E y también va a ser función de un parámetro que yo también va a ser el mismo parámetro que va a ser t. Por lo tanto, yo he ingresado aquí un nuevo valor. Ese valor es el valor de t. Entonces, tanto x como y van a depender solamente de un valor que es el parámetro de esa función. Ahora usted va a decir, bueno, profesor, pero ¿por qué se complica tanto la matemática eligiendo un parámetro? Generalmente hay funciones, cuando ustedes vean el cálculo, hay muchas funciones que su gráfica es muy complicada, tal como está planteada la ecuación. Inclusive hay ecuaciones que están dadas por partes, en donde es muy difícil poder analizarlas y seguir la continuidad. Entonces la utilización de un nuevo parámetro lo que me hace es poder simplificar la gráfica de una función y poder realizar un análisis un poco más específico. O sea que yo acá le doy las herramientas, después de ustedes lo pueden utilizar generalmente en la parte de cálculo diferencial, en el cálculo diferencial o en el cálculo integral, utilizando, que ya deben haber hecho ustedes seguramente, utilizando punto de inflexión, utilizando el método de la derivada segunda, que ustedes van dándole forma a una gráfica sin conocerla. Bueno, esas herramientas son muy similares a esta que yo les doy ahora, que es la parametrización de una curva, de una línea, y específicamente la parametrización de una cónica. Entonces, bueno, usted va a decir, bueno, todo fenómeno, está todo fenómeno. Pero ¿cómo se hace para trazar una curva que está en forma paramétrica? Bueno, entonces primero vamos a empezar en forma intuitiva. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer el trazado de una curva, ¿cierto? Trazado de una curva que está dada trazado de una curva dada por, vamos a colocar así, por las siguientes ecuaciones. Es muy fácil, ¿eh? No se vayan a creer que parece difícil paramétrica, pero no lo es. Entonces ustedes inicialmente le van a dar la curva. Entonces decir, bueno, mire, tiene que graficar una curva que está dada por la siguiente expresión. Bueno, veamos. A ver si tengo un ejemplo aquí. Puedo utilizar cualquiera.
Sí, por ejemplo, x igual a, vamos a hacer esta que era aquí, t cuadrado menos 4, t cuadrado menos 4. Perdón, esto vamos a hacer así, porque si no se pierde. Es como un cell, es como un sistema de ecuación lineal en donde hay que abarcar, ahí está mejor, ahí está mucho mejor. Entonces decimos que x es igual t al cuadrado, t al cuadrado menos 4, bien, y luego tengo que y es igual a t sobre 2. Bueno, perfecto, perfecto, t sobre 2. Bueno, pero acá lo que me tienen que decir es desde dónde hasta dónde, porque si yo quiero de menos infinito hasta infinito, se hace muy complicado. Entonces, por ejemplo, podemos limitar de menos 2, por ejemplo, menor o igual, donde estamos, menor o igual que x, menor o igual que 2. Bueno, ahí está. No, te vamos a poner así, 3, porque tiene que ser 2 y menos 2. Bueno, perfecto, a mí me dicen eso, trace esa curva. Muy bien, entonces lo que yo voy a insertar es una tabla, una tabla de 3 y a ver, sería menos 2, ya tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y bueno, si me llegase a faltar, ya veré cómo lo hago. Bien, entonces aquí voy a poner el valor de t. Pongo el valor de t, el valor del parámetro, y acá arrancamos con menos 2, menos 1, 0. Muy bien. Acá voy a poner el valor de x y lo voy a poner así. X de t. X de t. Y aquí, porque va a depender de t. Y la y también depende de t. Bueno, y es sumamente fácil esto. Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar menos 2 aquí. Entonces veamos, el primero. Vamos a ver, menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Bien, para menos 1, y acá me va a quedar menos 3, porque va a ser negativo, exponente para resultado negativo. Acá me va a quedar menos 4. Acá es 1, también me va a quedar menos 3. Para cuando sea 2 va a ser 0. Y para cuando 3, 9 menos 4 es 5. Perfecto, ya obtuve los valores de x. Fíjense que ya obtuve valores de x. Ya el valor de t desapareció. Ahora voy a tener valores de y. Entonces, menos 2, acá me va a quedar menos 1. Menos 1 medio. ¿Sí? Es menos 1 medio. Y aquí va a ser 0, perfecto, y aquí 1 medio, aquí 1, y aquí va a ser 3 medios. Muy bien. Cuando ya hice esto, lo que yo, esto lo voy a grabar, lo que tengo que hacer, estos son puntos. ¿Por qué? Porque yo ya pasé de la ecuación paramétrica a puntos. Fíjense que este es un punto, 0 menos 1, este otro punto. Lo voy a graficar esto. Eso lo voy a graficar acá. Para que veamos cuál es la gráfica. Tiki tiki. Bien, veamos. Voy a tener 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Bueno, el primero era 0 menos 1.
A ver, el primero es 0 menos 1. Bueno, ahí tengo el primer punto. El segundo era de menos 3 menos 1 medio. Ahora le voy a poner un poquito una escala un poco más generosa. Ahí. Ahí. El tercero era menos 4, 0. Era menos 4, 0. Bueno, muy bien. El otro era menos 3 y ya lo habíamos dado vuelta, 1 medio. Bien. El otro era 0,1. Perfecto. Muy bien. Y el otro punto era exactamente igual a 5, 3 medio. A ver, ¿dónde me quedó esto? No, este está mal. F. Eran 5, 3 medio. No puede ser porque el 3 medio es acá arriba. Bueno, lo va a hacer ojímetro. Ahí está. Bueno, veamos, voy a achicar esto. Y estos son los puntos que yo considero. Pero si la función es continua, la función tiene que empezar en A, seguir en B, luego C. O sea que tendría que hacer esto. Este no me permite... pero no importa. No importa. Lo voy a hacer así. Vector. Bueno. No. Bien. Tendría que empezar en A, ir hasta B, de B ir hasta C, de C hasta D, de D hasta E y de E hasta F. O sea que sería esto una curva. ¿Está bien? Una curva. Es decir que aquí yo puedo establecer una curva paramétrica. Habíamos dicho que era t cuadrado menos 4 por un lado, y aquí esta es de t sobre 2. Muy bien, pero acá le vamos a achicar un poquito. Era de menos 2 hasta 3. Entonces, ahí está la curva. Esa sería la curva de la curva dada por esa ecuación paramétrica. Tiene que tener un cierto sentido. O sea, nosotros vamos a arrancar, habíamos dicho que íbamos a arrancar teníamos que arrancar en 0 menos 1. ¿Y qué está ahí? Cero, menos 1. Ahí arrancamos ahí. 0 menos 1. Y terminamos en F. En F que era 5, 3 medios creo que era. Ahí está. Ahí. Y empezamos ahí. Listo. Y ahí tenemos la ecuación. Tenemos la gráfica de una curva expresada en forma paramétrica.
Y esta la voy a llevar acá. Bueno. Ahí estaría. Esto tiene que tener un cierto sentido. Por eso yo le coloqué a ustedes inicialmente algunos radiovectores, porque tiene que tener un sentido. Bien, muy bien. Ahora, ¿puedo yo saber? A ver, esperen que esto lo voy a poner para que esté ahí arriba. No, no va a entrar ahí. Vamos a dejar ahí abajo nomás. Bien. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Esperen que esto sea ahí. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar de nuevo esto, que está acá, para trabajar más cómodo. Y lo voy a ubicar. Ahí está ahí. Bueno, entonces yo puedo saber cuál es la ecuación rectangular de esto. Puedo saber cuál es la ecuación rectangular. Entonces, para saber la ecuación rectangular, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Despejar de alguno de estos dos el valor, por ejemplo, de t. Entonces, yo voy a hacer así. De la segunda expresión. Entonces, ¿qué voy a tomar? Acá voy a despejar el valor de t. Entonces, yo voy a decir, bueno, t es igual a 2i. Bien, entonces, reemplazo en la primera. Bueno, entonces voy a tomar la primera aquí. Esta que está acá. Bien, entonces esto va a ser igual a. Y bueno, t cuadrado es 2i. Entonces, bien. Veamos. Ahí tenemos acá 2i. Pero todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esto que está aquí. Bueno, resuelvo la potencia. Entonces 4i al cuadrado. 4i al cuadrado menos 4. Bueno, fíjense ahora. Estábamos acá. Bueno, estos vectores, ya lo vieron ahí ustedes. Estos vectores los borro. Bien, y lo que voy a hacer en esta entrada, voy a colocar x igual, habíamos dicho que era 4 y, esperen que necesito esto. 4i al cuadrado. ¡Tadán! Muy bien. Entonces, ahí ustedes ven la ecuación. Primero, fíjense que la de rojo es una ecuación rectangular, mientras que los puntitos con el radio vector
con el sentido que yo le había dado, es una ecuación en la gráfica de la ecuación paramétrica. Pero la rectangular y la ecuación paramétrica tienen la misma gráfica, nada más que se expresan de distinta forma. Entonces, esto es interesante también. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tomar esto y lo vamos a colocar para que ustedes vean que esos puntos son los que corresponden a la tabla y que está expresado en forma rectangular con los puntos que vienen de la ecuación paramétrica. Muy bien. Tiene que coincidir. Bueno, acá no he limitado los valores, o sea, no he limitado los valores de I. ¿No? O sea, acá, bueno, es la única diferencia que tiene con uno con el otro, pero fíjense que los puntos A, B, C, D y F pertenecen a la curva, a la expresión rectangular. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. Y ahora lo que tendríamos que ver serían las ecuaciones paramétricas de cónicas. Ajá. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Y con eso terminamos hoy. Repasando un poco, arrancamos para darle finalización a la cónica, la expresión general, a través de la expresión general, dos métodos para poder determinar tipo de cónica con que estamos trabajando. Pero esto tiene que ir acompañado de una demostración o de una gráfica. Lamentablemente, como ustedes van a rendir el examen final escrito presencial, la gráfica se les va a complicar, a no ser que sea una circunferencia. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es traten ustedes de desarrollar a partir de esta expresión cómo hacemos para manejarlo para que coincida con esta expresión. Si no coincide, significa que la ecuación que yo le estoy dando no corresponde a una cónica. Luego vimos coordenadas polares y coordenadas cartesianas, que son muy sencillas. ¿Qué cuidado hay que tener acá? Que el ángulo en las coordenadas polares se tienen que medir en el sentido contrario de las agujas del reloj. Es condición indispensable. Siempre va a ser positivo el ángulo y medido en ese sentido. Y luego encontramos con ecuaciones paramétricas, que es una función en donde las variables de esa función, tanto la variable dependiente o variable independiente, dependen de un parámetro determinado. Cuando se hace la gráfica, ya ese parámetro desaparece, porque ese parámetro toma valores que le da valores a su vez a los X e Y. Entonces se puede referir a un sistema de coordenadas rectangulares. Y por último, el broche de oro sería ecuaciones paramétricas de cónicas, y que ya lo vamos a ver la siguiente clase. Bueno, listo. Creo que ha sido muy claro, creo, ¿no? Que no ha habido demasiado problema.